Nuevamente nos podemos comunicar y entrar en relación con ustedes a través de estas cámaras de televisión. Les agradecemos inmensamente porque nos dejan y nos permiten entrar hasta sus casas. El deseo es que podamos también entrar hasta las conciencias, porque hay muchos programas en la televisión que se ven y pasan, pero hay otros que van quedando. Y esos que van quedando son los que a veces los llevan a uno a tener un comportamiento diferente. Mi invitación inicial hoy es a que, pues así como nos dejan entrar a sus casas, que lo que tratamos de enseñar en estos programas desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario del Retiro pueda llegar también a penetrar la conciencia. El Papa Francisco, en la encíclica Evangelium Gaudium, expresa que estamos llegando al atardecer del cristianismo tradicional y sociológico, y que estamos dando un paso a un cristianismo basado en la convicción. Entonces, que uno pueda decir, yo soy cristiano católico porque soy convencido, no por tradición. El Papa dice, ya eso está pasando, ahora nos está quedando es el cristianismo convencido. Nosotros podemos contemplar, y uno contempla en televisión, en las redes sociales y en la vida cotidiana, una cantidad de cristianos católicos que han empezado a vivir el evangelio radicalmente. Y uno ve movimientos que tienen grandes adeptos y que lo siguen, pero no lo siguen por pura piedad, sino por pura convicción. Podemos hablar, por ejemplo, de cursillos de cristiandad, ministerio parroquial de Emaús, lazos de amor mariano, discípulos inmaculados del corazón de María. Aquí en la parroquia un buen grupo de pares y nones que tiene don Carlos, el grupo como tal. En fin, detrás de todo esto es la convicción. Y es a donde tenemos que llegar. Por eso no podemos decir que somos cristianos católicos solamente por tradición, lo tenemos que hacer por convicción personal. Entonces, estas catequesis y estas charlitas que el equipo sacerdotal va haciendo, que pueda llegar a la conciencia. El Papa Francisco dice también que con dolor constatamos de que el Evangelio no ha hecho cultura. ¿Qué es cultura? Es vivir de acuerdo a unos principios y unos valores. Entonces, y él también lo dice, que a veces el Evangelio para muchos, o que la vida cristiana para muchos, es un barniz que se pone por encima, pero que por dentro va otras intenciones y otros deseos. Y él habla de la necesidad que tenemos todos de ser cristianos auténticos. Entonces, eso bien importante que hoy partamos de ahí. Y hoy quiero invitarlos a que, siguiendo con estos temas de la catequesis, la vez pasada terminábamos diciendo de que el objetivo fundamental de la catequesis es la comunión con Cristo y es la identificación con Él. Nos recuerda el Papa Benedicto, dice el Papa emérito Benedicto XVI, el discípulo, fundamentado así en la roca de la palabra de Dios, se siente impulsado a llevar buena nueva de la salvación a sus hermanos.
discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor y no hay futuro. Es el documento de Apadrecida en el discurso inaugural. Aquí el Papa nos da una serie de elementos que nos ayudan a llegar a esta convicción. Toda catequesis tiene que llevar a un encuentro personal con el Señor. Pero ese encuentro personal, él dice, cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él es el que salva. Y por eso el discípulo descubre que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor y no hay futuro. La catequesis nos debe llevar precisamente a una unión con Cristo, a una comunión con Cristo. Precisamente de eso conversábamos en otra catequesis pasada. Allá nos debe dirigir. Pero ¿cuál es el problema? Que como nos hemos quedado en un cristianismo tradicional, la catequesis no nos lleva a una comunión con Cristo, sino que es que nos prepara mediocremente, porque así hay que decirlo, aunque muchos niños salen muy bien, para celebrar unos sacramentos, la penitencia o la Eucaristía o el matrimonio, por ejemplo, porque es algo corto, de afán, en fin. La catequesis nos tiene que llevar a la unión con Cristo, pero al hacernos discípulos, lógicamente que nos tiene que llevar a ser misioneros. El Papa Pablo VI dice que el cristiano que cada día no es más misionero, es cada día menos cristiano. Y el Papa Benedicto pues lo dijo varias veces en Aparecida, y esta es una expresión que se volvió casi, como decimos, de cajón entre todos los cristianos, los laicos comprometidos. Misión, discipulado y misión son las dos caras de la misma moneda. Entonces, si la catequesis nos lleva a una unión con Cristo, lo más normal es que el discípulo se enamora de Cristo. Y como nos decía el Papa, ¿cierto? No, para el que está enamorado de Cristo, no hay ni futuro, no hay amor, no hay esperanza, no hay nada. Sin Cristo no hay nada. Entonces, partamos de allí. Nuestra catequesis nos tiene que llevar a la unión con Cristo, a la comunión con Él. Dice el directorio de la catequesis en el numeral 84. La finalidad de la catequesis se realiza a través de diversas tareas mutuamente implicadas. Para actualizarlas, la catequesis se inspirará ciertamente en el modo en que Jesús formaba a sus discípulos. Les daba a conocer las diferentes dimensiones del reino de Dios, les enseñaba a orar, les inculcaba las actitudes evangélicas, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y les iniciaba en la misión. Miren, ustedes mismos pueden pensarlo, ustedes mismos pueden como evaluar si la catequesis nos ha llevado a eso. Si usted tiene niños en la catequesis, en esta parroquia o en otra, piénselo. ¿Cómo formó Jesús a sus discípulos? Primero, les dio a conocer las dimensiones del reino de Dios. A vosotros se os ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. Mateo 13:11.
Segundo, les enseñaba a orar. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Les enseñaba a orar. Tercero, les inculcaba las actitudes evangélicas. Y cuarto, les iniciaba en la misión. Toda catequesis, y usted padre de familia, o usted educador que da catequesis o forma en la parte de la dimensión religiosa, debe tener en cuenta estos elementos. Si logramos eso, la catequesis va produciendo cultura. Y entonces el evangelio, como quiere el Papa Francisco, va produciendo cultura, valores y estilo de vida. Repito como los 4 pasos de Jesús con sus discípulos. Primero, les enseñaba las dimensiones del reino. Les hablaba del reino de Dios. Segundo, les enseñaba a orar. Los católicos oramos muy poquito. Tercero, les enseñaba las actitudes evangélicas. Y cuarto, los iniciaba en la misión. Os mando, os envío. Miren ustedes todo un programa de vida. Primero, descubrir la riqueza y la grandeza del reino de Dios. Segundo, aprender a orar. En otra oportunidad hablamos un poquito de la oración. Y tercero, actitudes evangélicas. Muchos cristianos católicos que dicen ser muy buenos católicos no tienen actitudes evangélicas. Jesús les decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, 29. Esas son las actitudes evangélicas que las tenemos que tener, que desgraciadamente no las tenemos, y que muchos, vuelvo a decir lo que decía hace un momento, la vida cristiana es un barniz, porque por fuera muy piadosos, pero por dentro hay otras intenciones. Pero no solamente eso, sino que de allí las palabras del Papa Benedicto. Mi discipulado y misión son las dos caras de la misma moneda. Entonces, aquel que se hace discípulo, como María, la hermana de Lázaro, a los pies de Jesús, lo más normal es que esté y se lance para la misión. Y eso sí que nos hace falta. Es bien interesante, gracias a Dios, de que ya estén despertando muchos laicos a esa tarea. Y eso es bonito. Por ejemplo, en la diócesis, cuando se había visto que un grupo de laicos le haga un retiro de 2 días a 30 sacerdotes. No se había visto. Personas que nosotros mismos formamos en las parroquias y que después ellas mismos nos enseñan y nos dan testimonio de su vida de fe. Ahí está un signo concreto de que estamos precisamente cambiando un poquito, renovándonos un poquito. En la diócesis, el plan de pastoral tiene como lema renovar todas las cosas con la fuerza del Evangelio, según una frase de San Pablo a los romanos. Entonces, podríamos decir con tranquilidad que las tareas de la catequesis corresponden a la educación de las diferentes dimensiones de la fe, ya que la catequesis es una formación integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Nos lo dice el Papa San Juan Pablo II. La catequesis corresponde a la formación, a la educación de las diferentes dimensiones de la fe, ya que la catequesis es una formación integral, abierta a las esferas de la vida cristiana.
Sigue diciendo el directorio de la catequesis. En virtud de su misma dinámica interna, la fe pide ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Óigame, la fe pide ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Una verdadera catequesis, y por eso yo digo que nuestra catequesis es muy mediocre, no alcanza estas dimensiones. Miren, primero, la fe debe ser conocida, yo debo conocer mi fe. San Pedro dice en su primera carta, tenemos que tener razones de nuestra esperanza. Conocer la fe. Muchos cristianos católicos abandonan la iglesia, o muchos se las dan de ateos porque aún no conocen la riqueza de la iglesia. Entonces, la riqueza de la fe. Primero, ser conocida. Segundo, celebrada. Tenemos que aprender a celebrar la fe y celebrarla como el Señor quiere, en comunidad. Pero no solamente celebrarla, sino que esa celebración la tengo que trasladar a la vida, al cotidiano vivir. El Papa Benedicto tiene también una exhortación que habla de que la Eucaristía es un misterio que hay que vivir. Vivir es que la Eucaristía no termina cuando el Padre dice podéis ir en paz. Ahí es donde comienza, porque donde usted vaya, allá tiene que mostrar que celebró la Eucaristía y que está lleno de Dios. Entonces, importante que para todos nosotros seamos conscientes de esta realidad. Una fe conocida, una fe celebrada, una fe vivida y una fe hecha oración. A nosotros, los cristianos católicos, nos ha hecho mucho mal todas estas devociones populares, novenitas, y nos ha impedido que a partir de la palabra de Dios podamos ser hombres de oración. Los apóstoles nunca tuvieron novenas, nunca tuvieron rosarios, ni coronillas. Los apóstoles oraban desde la palabra y con la palabra. Y es de ahí de donde tenemos que orar, porque es que la palabra es la que interpela mi vida, la que cuestiona mi forma de vivir, mi manera de ser. Esa es la que me tiene que cuestionar. Por eso a veces el rezo no nos dice nada, porque no nos cuestiona. Repetimos, pero no nos cuestionamos. En cambio, cuando desde la fe nos acercamos a la palabra y la leemos, y de allí parte nuestra oración a Dios, esa oración basada en la palabra de Dios va haciendo toda una obra de conversión y de cambio en nuestras vidas. Por eso muchos cristianos católicos se quedan más bien, porque como eso no les complica la vida, como digo yo, un poquito jocoso, con mi rosarito y mi tinto. Entonces, la fe, la catequesis me tiene que llevar a mí a conocer la fe. Segundo, a celebrar la fe. Tercero, a hacer vida la fe. Y allí las palabras que les decía al comienzo y que lo digo por tercera vez. El Evangelio tiene que producir en nosotros cultura, principios y maneras de vivir. Vivida, una fe vivida, pero también una fe hecha oración. La catequesis debe cultivar cada una de estas dimensiones. Pero la fe se vive en comunidad cristiana y se anuncia en la misión. Una fe compartida y anunciada. Y estas dimensiones deben ser también cultivadas por la fe, por la catequesis. Entonces,
la fe debe ser compartida, es en comunidad. Y aquí también hay mucha tela para cortar. Un cristiano católico no se ve sin su comunidad. En otras palabras, uno no vive la fe si no tiene comunidad. Pero esa es otra de las grandes fallas que tenemos nosotros, que cada uno hace su fe individualmente y no la hace en el sentido de que es vida de comunidad. Los apóstoles, cuando predicaban, y en Pascua recordamos mucho esos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos hablan de las pequeñas comunidades. Los apóstoles era en comunidad como oraban, era en comunidad como estudiaban la palabra, era en comunidad como partían el pan, era en comunidad como se servían los unos a los otros. Qué importante todo eso. Pero miren, una de las fallas y que se manifiesta a veces, que mucha gente la tiene, y es esa de que es que yo quiero una misa privada. Eso no se da. Es que yo quiero una misa solamente para mí. Es que yo quiero que mi hijo haga su primera comunión en una misa privada. Eso es un gran error. Y eso es un signo de que todavía no ha entendido que la fe tiene su dimensión comunitaria. Y que si no tiene la dimensión comunitaria, no es fe. Porque la fe se vive en comunidad. Un padre de la arquidiócesis de Medellín decía una vez en una misa que nos salvamos en comunidad o nos condenamos en comunidad. Y es verdad. Hablaba él, por ejemplo, y hablaba de un racimo de plátanos. El racimo de plátanos se madura todo junto, no en unidades, se madura todo junto. Y allí pues está también para nosotros la invitación. Entonces, aprendamos a amar la comunidad, a vivir en comunidad, a apreciar las expresiones de comunidad, a luchar por la comunidad. Y a que nuestra fe, nuestras celebraciones sean comunitarias. ¿Sí? También pasa a veces, padre, que es que la intención era por mi mamá y también dijeron a la otra señora. Y si a todos nos toca igual, en cada Eucaristía se pide por todos los fieles difuntos, pero es en comunidad, porque la salvación se nos da en comunidad. Así como cualquier afección del cuerpo, no es solamente esa parte del cuerpo la que se enferma, sino que es todo el cuerpo, y todo el cuerpo tiene que facilitar su recuperación. Bueno, queridos amigos, yo les agradezco que me hayan dejado llegar hasta su casa. No se les olvide que podamos llegar a su conciencia y que lleguemos y que cada día seamos cristianos mucho más convencidos, cristianos más auténticos. No se les olvide la frase del Papa: hoy necesitamos cristianos de convicción, no cristianos de tradición. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y que la Santísima Virgen les acompañe y les proteja siempre.